Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Este es uno de los mensajes dados por Jesús cuando estaba buscando a sus apóstoles. Y vamos a leer en la Biblia. Se encuentra en Mateo y también en otros evangelios en Marco. Dice en Mateo 4:19 y leamos desde el 18. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron y pasando de allí vio a otros hermanos, Jacobo, a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué significa entonces ser pescadores de hombres? Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con el conocimiento de las raíces hebreas, aplicando el conocimiento con el que fue escrito la Biblia, tratando de buscar el origen de este pensamiento, un significado que va más allá del significado literal. Aparentemente aquí Jesús, cuando está consiguiendo, está buscando a sus apóstoles, eh, encuentra a dos de ellos, le dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la forma más rápida de entender este mensaje? Que una vez que ellos le sigan, van a aprender a predicar, que es la terminología que nosotros conocemos, pescadores de hombres, a ir a cazar almas para Cristo, como se conoce directamente en la terminología cristiana dentro de las iglesias. Pero eh, el sentido más profundo de este mensaje es o está relacionado con nuestra propia interioridad. ¿Cómo es el estilo en que hemos venido analizando siempre todas las historias bíblicas que no deben ser entendidas literalmente porque la Biblia no es historia? La Biblia no nos está tratando de contar lo que ocurrió a determinado personaje, lo que ocurrió en determinada parte, en lugar, en Israel, etcétera, sino utilizando las metáforas, las estructuras del lenguaje, el pensamiento hebreo, está tratando de enseñarnos el mensaje espiritual. ¿Qué es lo que le interesa finalmente al Creador? Es transformar nuestra vida, transformar a la interioridad de cada uno de nosotros. Estamos en el mes de Adar, en la terminología judía, que es el último mes del año. Curiosamente, este año es un año bisiesto, como lo es también el año solar. ¿Qué es un año bisiesto en la terminología solar? Un año bisiesto es el año en el que hay que añadir un día en el mes de febrero para compensar esta inexactitud en la órbita que realiza la Tierra alrededor del Sol. No son 365 días, hay un poquito más, hay un cuarto más que tiene que ser ajustado y por lo tanto, ese año en el que hay que ajustarle o añadiendo un día se le conoce como el año bisiesto. Pero en la terminología hebrea, las cuentas son diferentes. ¿Por qué? Porque los meses se cuentan con la luna.
Y ya no estamos supeditados solamente a el número de días en que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, sino que cada mes se cuenta con el ciclo lunar alrededor de la Tierra. Y este ciclo lunar es un ciclo también inexacto, pero no exactamente de 30 días. Es de 29 y algo más. Cada 19 años hay que hacer un ajuste de 7 veces para lograr que el, el año vuelva a coincidir con las diferentes estaciones del año. Entonces, ocurre que hay que ir añadiendo un mes cada cierto tiempo para que se logre esta compensación de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra y que coincida a su vez con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, en el calendario lunar, que es el calendario bíblico, sobre el cual está escrita toda la Biblia, el calendario lunar en algunos meses tiene 12 meses, porque casi aproximadamente son 12 vueltas que la luna da alrededor de la Tierra, mientras la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Pero como no es exacto, nos van sobrando días. Y cuando se acumulan los suficientes días, entonces ahora se va a insertar un mes adicional en el calendario bíblico lunar. Veamos, hagamos un ejemplo. Aquí um, vamos a dibujar nuestro sistema. Aquí sería más o menos de esta forma. Este es un ciclo. Este es un ciclo de un año, ¿sí? Y este ciclo de un año es el ciclo que cumple la Tierra alrededor del Sol. Y quizás sería mejor si le ponemos el color, otro color, bueno, está bien. Y aquí decíamos que en este ciclo cumple, la Tierra va a cumplir una vuelta alrededor del Sol, mientras la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra, se cumple un mes. Y entonces aproximadamente hay 12 vueltas. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Aproximadamente hay 12 vueltas de la Luna en un año. En un año, es decir, en una vuelta de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? 12 vueltas de la Luna, ¿sí? Mientras la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Cada una de estas vueltas, dijimos, cada vuelta, cada ciclo de la Luna es un mes. Y este ciclo de un mes es de algo más de 29 días en el calendario lunar. Es decir, cada mes tiene a veces 29, a veces 30 días. Pero resulta que el ciclo de la Tierra es de 365 días. Si es que nosotros multiplicamos, vamos a hacer una multiplicación aquí, ¿sí? 12 meses por 29 días, solo para tener una idea.
¿sí? Vamos a tomar una, una calculadora, seamos exactos, y le vamos a multiplicar aquí 29 por 12. Tenemos 348 días. Y por lo tanto nos va a sobrar, de los 365 días, nos van sobrando 17 días. Lógicamente dijimos, a veces hay meses que duran 30 días y por lo tanto estos no van a ser 17, van a ser menos. Entonces, cuando eh, se tienen los suficientes días como para añadir un mes adicional, el año ya no tiene un año bisiesto y ya no tiene 12 meses, sino tiene un mes adicional, es decir, son 13 meses. Un año bisiesto tiene 13 meses en el calendario eh, lunar. Y este año bisiesto es justamente el que estamos atravesando en este año. Y por lo tanto, en este año, cada vez que hay estos 13 meses, se le llama, al año se le llama un año bisiesto o un año preñado. Preñado. ¿Por qué? Porque viene con un mes adicional. Y a este mes adicional, es decir, al 12º mes en general, se le llama el mes de Adar. Pero cuando hay un año preñado, decimos que el mes de Adar se ha transformado en 2 meses, Adar 1 y Adar 2. En el mes de Adar, sea Adar 1 o cuando hay Adar 2, en el mes de Adar 2, se celebra una fiesta relacionada con el libro de Esther. Entonces aquí, Esther, el libro de Esther está relacionado con la fiesta de Purim, en la que se celebra una liberación de los judíos de manos de un malvado, cuando mientras ellos estaban en un imperio persa, mientras estaban en esclavitud, habían sido conquistados. Esta fiesta es característica de este mes de Adar y coincide con ser el 12º mes o el último mes. Entonces vamos a dibujar un poquito aquí. El último mes, vamos a poner, a dibujar así, vamos a ponerle otro colorcito, ¿sí? El 12º mes entonces viene a ser el último mes antes de llegar a que, aquí sería, inicia el último mes, ¿sí? Tenemos los 30 días del mes, 29 o 30 días del mes, dependiendo de cómo ocurra el mes. Y recordamos que el inicio de todas las cuentas, de acuerdo a la Biblia, es el primer mes, aquí es el primer mes llamado Nisan en la actualidad, ¿sí? En donde se celebra la fiesta de la Pascua, en hebreo Pesaj. Entonces, los judíos, cuando están estudiando la Torá, llegan a la parte en donde el libro del Éxodo dice que al primer día del primer mes, perdón, todos los otros libros de la Torá están mencionando cómo celebrar esta fiesta. El primer día del primer mes del año tienen que contar de cierta forma y dice después al 10º día, tomarán un corderito, lo llevarán, lo cuidarán, etcétera. Escogerán el corderito sin mancha y sin defecto y al
14º del mes lo sacrificarán. Es decir, el mes de Nisan es la celebración de la Pascua judía, que significa la liberación de Egipto. Ahora, si es que el primer mes del año, que es la fiesta de la Pascua, es el inicio o la fiesta de la liberación, el mes anterior es un mes de finalización del año. Entonces aquí finaliza el año y por lo tanto, como todas las finalizaciones de año, nosotros que hacemos en fin de año, también celebramos. Entonces aquí está estructurada estas celebraciones que en realidad en la Torah, estas celebraciones se les conoce con el nombre de Mikra, y Mikra en realidad tiene el sentido de aprendizaje. Es decir, una fiesta no es una fiesta, sino es un tiempo de aprendizaje. Entonces, de la misma forma, el último mes, aquí se le llama ahora el mes de Adar, sea el primer mes o el segundo mes, dependiendo si es o no es bisiesto. Este último mes es el mes de la finalización del año. En este mes de la finalización, los judíos han asociado a los meses ciertas particularidades, y una de las particularidades del mes es que tiene asociada una letra. Estamos aprendiendo un poquito no de judaísmo, sino estamos aprendiendo un poquito de herramientas para entender el mensaje escrito en la Torah. Entonces, aquí hay una letra asociada al mes de Adar. El mes de Adar tiene una letra asociada que es, perdón, ahí, ops, a ver, déjeme ver, tengo que revisar mi teclado. Oh, perdón, sí, mi letra que necesito está por acá. ¿Sí? Esta es aquí, y debería ser aquí, fresh, esta letra. Esta letra es la letra Kuf del calendario, perdón, del alfabeto hebreo. Y esto se pronuncia, vamos a poner así, o se deletrea así, se deletrea como una letra Kuf, la letra Kuf. Uno de los significados de la letra Kuf es el mono. ¿Por qué el mono? Vamos a poner ahí, uno de los significados es el mono, porque el mono hace reír, el sentido de la risa. ¿Por qué el sentido de la risa? Porque ah, eh, uno de los personajes asociados al sentido de la risa es Itzhak. Itzhak nació cuando su madre era estéril, y al ser estéril ella se rió. Y por causa de esa risa, ¿cómo es que yo siendo vieja voy a tener un hijo? Y todo eso, ¿no? Y claro, el creador le reclama y dice, ¿cómo es que te ríes? ¿Acaso no me crees? En otras palabras, ¿sí? Y ella dice, pero ¿cómo siendo vieja yo voy a tener placer y también luego voy a tener un hijo? Debido a eso, le pusieron el nombre de Itzhak, que tiene justamente el sentido de la risa, porque dice el significado de Itzhak es el miedo reirá. Entonces, el mes de Adar está asociado a la letra Kuf, al mono, que es el que nos hace reír, de cierta forma, y está asociado al sentido de la risa, y también está asociado a esta transformación de ser estéril a ser fértil. Es decir, nosotros en la espiritualidad podemos estar
estériles sin producir, sin tener fruto. Pero, ¿cuál es el secreto de dar fruto? Y esto vamos justamente a ver. Uno de los secretos de dar fruto es la risa. ¿Cómo transformar nuestras ansiedades, recuperar, redimir nuestra interioridad a través de la risa? El mes de Adar está, por lo tanto, asociado a la letra Kuf y a la risa. Ahora, hay otro significado adicional de la letra Kuf. Se le conoce como, perdón, se le conoce como el ojo de la aguja. Y este famoso ojo de una aguja, nosotros conocemos que hay mensajes, hay ciertas historias acerca de cómo un elefante, un camello pasa a través del ojo de una aguja. Cuando dice justamente Jesús que es más fácil para un rico, eh, mejor dicho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Naturalmente que el mensaje no es específicamente ese de que un camello pueda atravesar el ojo de una aguja, sino que tiene el sentido más profundo. El camello está más bien asociado a la humildad. Y el ojo de la aguja está asociado a la santidad. El, la letra Kuf representa ese ojo de la aguja a través del cual tiene que pasar una persona humilde para lograr un estado de santidad. La letra Kuf en realidad es el significado, tiene el significado de la santidad. Entonces, aquí ocurre la paradoja de que un camello, en el sentido de humildad, un camello tiene que hacerse humilde o es ya una persona humilde que es capaz a través de su humildad, por su humildad, a atravesar el ojo de una aguja para lograr la santidad. Entonces, el mes de Adar está asociado a esto, a la letra Kuf, y tiene el sentido de la risa. Y hay un mensaje que los judíos suelen decir cuando viene a dar, cuando llega a dar, aumentamos la alegría. Es como que fuera un mandamiento. Tenemos que aumentar la alegría. ¿Por qué? Porque estamos al finalizar el año, en el final del año tenemos que alegrarnos, como de hecho en la mayoría de civilizaciones se hace al final del año hay que alegrarse. ¿Y cómo se alegra? Con una fiesta, con una comida y también con un buen vino. El sentido del mes de Adar es para lograr el más grande ascenso, porque justamente estamos terminando el año y tenemos que coronar el año con la transformación interior. Recuerden que cada ciclo está diseñado para aprender. Es una micra, es una fiesta es una micra que significa la culminación de un aprendizaje. Y lógicamente también es una fiesta en donde hay que alegrarnos y compartir con los demás. Pero el principal sentido de una fiesta es el aprendizaje. Entonces, el sentido de la risa nos debe elevar a un nivel de cabeza incognoscible o la cabeza que no se conoce a sí misma y no es conocida por otros. El más grande, el más elevado estado eh, intelectual del ser humano. El estado de total ocultamiento existencial de y hacia sí mismo. El estado de total ocultamiento existencial de y hacia sí mismo por la gracia de dar nacimiento a un ser completamente nuevo. Es decir, nuevamente todas son alegorías. Estamos
por terminar un año y por lo tanto vamos a dar nacimiento a otro año. Y este año va a ser justamente, inicia con la fiesta de la liberación. Cuando salimos de Egipto, que es la forma en que deberíamos interpretar, cuando salimos de Egipto, estamos naciendo como nación. Estamos liberándonos de la esclavitud de Egipto y estamos naciendo como nación. Y por lo tanto, esta gracia de dar nacimiento a un ser completamente nuevo es como dar nacimiento también a un ciclo nuevo o al nuevo mes en el que somos liberados. Somos liberados del útero de Egipto. Ahora, también el mes de Adar tiene o está asociado a un pez. Vamos a poner aquí el, el mes, tiene como símbolo a un pez y para ello vamos a ver que en la Torah vamos a tomar como referencia nuestra Biblia, nuestra Torah, y busquemos el primer lugar en donde aparece la palabra pez y vamos a utilizar una Biblia que tenga las palabras hebreas, ¿no? En este caso, aquí una versión Reina Valera, pero nosotros la utilizamos en el sentido de las palabras asociadas, hebreas, que están asociadas para que nosotros logremos profundizar en el sentido del texto. Veamos, aquí en esta versión, vamos a encontrar en Deuteronomio 4 que la palabra pez viene de una palabra hebrea, dag, veamos. Obviamente que hay otras acepciones y veamos. mm, Vamos a poner aquí en Éxodo 2:3, vamos a poner las palabras hebreas y vamos a tomar la palabra del diccionario, perdón, es por esto que no me aparece, tengo que poner el diccionario. En este caso, perdón, no estoy utilizando la palabra correcta. Veamos de nuevo la otra palabra, es, eh, es en Deuteronomio 4, que en donde aparece la palabra pez que necesito. Entonces, viene de la palabra daga o dag. Entonces, vamos a copiar esta palabra, que de paso dice viene de dag, que es en realidad eh, la palabra que estaba necesitando. Dice dag es pescado, pescador, pez. Entonces, vamos a poner esto en nuestras pantallas. ¿Eh? Y vamos a escribir. Entonces, el pez que viene de la palabra dag, y por ahora voy a quitar mm, así, ¿no? Solamente la palabra dag, pez. Entonces, este es cómo se escribe la palabra pez en hebreo. Pero hay un sentido adicional de dag, el plural sería dagim, para decir peces, ¿sí? Pero hay un sentido adicional en, que se interpreta en la Torah, en la Biblia. Dice que es
en cuanto al tikkun o la rectificación de nuestras almas, tiene más bien el sentido de preocuparse y la palabra es la misma, casi aumentándole una letra. Si nosotros escribimos esto y la escribimos de esta forma, vamos a quitarle la, ¿sí? Y vamos a añadir una letra Aleph aquí. Perdón, esto sería, no tengo que poner ya, la forma en hebreo. Y este Daaj, vamos a ponerle por aquí, Pes, que se escribe Daj o Daaj. Este Daaj tiene el sentido de preocuparse. Entonces vamos a poner ahí preocuparse. Entonces, cuál es el verdadero sentido entonces de pez? El sentido de pez o ser pescadores de hombres, como está establecido en la historia con la que iniciamos, dice, síganme y yo los convertiré en pescadores de hombres. No se trata en realidad de ir a convencer a la gente de que vengan y se acerquen a la luz, que en realidad tiene algún buen sentido, sí, pero la primera opción es que tenemos que salir de nuestras preocupaciones. Nosotros estamos sumergidos en nuestros mundos internos y estamos preocupados y por nuestras preocupaciones estamos desviándonos de los verdaderos motivos de trabajo que tenemos que realizar en el mundo. Y cuando aumentamos esas preocupaciones, en realidad estamos eh, bloqueando toda esa posibilidad de transformación que podemos tener hacia nuevas dimensiones, hacia nuevos aprendizajes. La preocupación puede ser el bloqueo que nosotros tenemos para ascender, para el ascenso en el conocimiento. Recuerden que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para adquirir la vida eterna? Para adquirir la vida eterna, lo primero que tendríamos que hacer es conocer qué es la vida eterna. Y la vida eterna, en palabras del mismo Jesús, o en hebreo Yahshua, dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan. Entonces aquí es conocer. La vida eterna es conocer. ¿Y qué es conocer? El conocimiento es la luz del mundo o la luz de la vida, ¿sí? El conocimiento es la luz con la que tenemos que alumbrar nuestra vida. Por lo tanto, por ello en los Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la misma Torah, la palabra de vida, la luz que nos debe alumbrar nuestro camino, es esa Torah, esa palabra de vida. Entonces, cuando nosotros alumbramos nuestra interioridad, estamos de alguna forma revelando esa luz en nosotros y por lo tanto estamos conociendo al Creador, conociendo la vida eterna. Y por tanto, tenemos que dejar atrás nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones y este es el sentido de, y os haré pescadores de hombres, ¿qué significa? Dejar nuestras preocupaciones atrás. Y ya no tenemos que preocuparnos y en cierta forma tenemos que conocer, como también está escrito, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, más vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis acaso vosotros mucho más que ellas? Entonces, dejemos
las preocupaciones de un lado, especialmente las preocupaciones que no nos llevan a crecer, y preocupémonos por las cosas más sublimes, las cosas eternas, y entonces estaremos convirtiéndonos en pescadores, pescadores de hombres, pescadores de nosotros mismos, de nuestra humanidad. El pez, se utiliza la palabra masal o suerte, el símbolo del mes de Adar, lo que hace es convertir todos los problemas dentro del corazón del hombre en la suprema alegría de la redención. Dijimos que cuando entramos a Adar, aumentamos la alegría. La alegría, la risa, debe ser el motivador para transformarnos a nosotros mismos. Había un ejemplo tomado por allí en las redes. Este ejemplo nos decía que tenemos que forzar a a nuestro propio cerebro para motivarnos a la risa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar un lápiz y introducirlo de esta forma en nuestra boca. ¿Qué es lo que estamos provocando con este lápiz en la boca? Estamos provocando una sonrisa forzada en nuestra cara. El cerebro tiene la capacidad de autoengañarse a sí mismo. Es decir, nosotros le podemos inteligentemente engañar al cerebro porque el cerebro no se da cuenta cuando estos músculos están en una posición de risa. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de medir la posición de nuestros músculos para hacernos sonreír. ¿Sí? Cuando reímos, forzamos a nuestros músculos a esbozar una sonrisa. Pero si nosotros le engañamos a nuestro cerebro y le ponemos a estos músculos de la risa en esa posición, entonces estamos engañándole al cerebro y estamos esbozando una sonrisa forzada. Este autoengaño hace que transformemos de alguna forma este instante en el que podemos estar no tan risueños, estar medios tristes, le forzamos al cerebro, nos autoengañamos y el cerebro automáticamente va a cambiar, va a pensar que efectivamente estamos riendo y va a continuar en un cambio de ese estado, si estábamos preocupados, estábamos tristes, a estar más alegres. Entonces, la risa es la motivación para transformar nuestro estado de preocupación. Dicen los sabios, hay un libro que justamente estaba leyendo el día de hoy, que dice que no debe pasar un día en el que no bailemos y que no esbocemos una risa después de decir una verdad. Es decir, que la verdad que digamos culmine con una sonrisa. La transformación que hacemos, nos hacemos a nosotros mismos y con hacernos a nosotros mismos estamos haciéndoles a los demás, tiene que ser coronada con esta sonrisa porque la sonrisa es la motivadora de la transformación interna del ser humano. Por ello, sabemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo siempre nos aconseja estar gozosos, dice regocijaos. Nuevamente os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque la risa, el sentido de la risa es el sentido de la transformación, la cúspide o la corona de toda nuestra transformación. Por eso en un lugar en donde estamos en fiesta vamos a estar sonrientes. Nadie quiere estar en una fiesta como el famoso agua fiestas. ¿Sí? Todo el mundo quiere sonreír, disfrutar. Y el estado nuestro tiene que ser de permanente alegría. Hay un símbolo más para este mes que vamos por ahora a tratar, que es la tribu.
La tribu, también el mes de Adar está asociado a una tribu y la tribu de Neftalí. O en otras traducciones o transliteraciones más bien se dice Naptalí. Naptalí es curioso porque el significado de Neftalí viene de dos palabras hebreas que dicen Nofet Li, que significa dulzura para mí. Es decir, en el mes de Adar tenemos que aumentar la alegría porque es la culminación de nuestro proceso de aprendizaje y por eso es una fiesta de aprendizaje. Y en esta culminación tenemos que endulzar nuestros juicios. Es decir, todo lo que ha venido pasándonos a lo largo de todo el año, tenemos que darle un toque de dulzura. Por eso el sentido de Neptalí, recordar, Neptalí es la dulzura para mí. Tengo que endulzar los juicios, tengo que hacer que todo esto que ha pasado, finalmente tengo que reír. Cuando nosotros a veces nos acordamos de los tiempos pasados, cuando sufrimos, hemos estado en ciertas circunstancias difíciles, luego de que ha pasado todas esas cosas difíciles, como por ejemplo, recuerdo a veces hemos estado haciendo esfuerzos muy grandes, cuando en el tiempo del cuartel, por ejemplo, cuando uno está haciendo muchos ejercicios, nos están llevando al extremo, en ese momento estamos sufriendo muchísimo. Y en cualquier otra circunstancia estamos sufriendo, pero en una reunión entre amigos a veces comenzamos a contar y a recordar esos momentos que pasamos y los contamos con alegría. Eso significa que estamos endulzando los juicios. Esto que sufrimos antes ahora es motivo de risa. De eso se trata la transformación de nuestro pasado. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que ya pasó, ahora tenemos que verlo con unos ojos completamente distintos. Esas preocupaciones que tuvimos ahora tienen que ser motivadas por una gran sonrisa. Y si no la tenemos, forcémonos a transformar lo anterior en risa. Y ese es el significado de la tribu de Naphtali, dulzura para mí. Además, el sentido este de Neptalí es aquel hijo de Jacob que fue bendecido y fue bendecido, dice, como Naftalí es un siervo, cuando le dijo Jacob, estaba bendiciendo a su hijo Naftalí, le decía, es un siervo, porque es un mensajero, quien da o expresa palabras elocuentes. Las palabras elocuentes de Naftalí elevan la alegría y la risa en los oídos de todos los que las oyen. Es decir, recuerden que finalmente la corona de toda nuestra transformación es el habla. El refinamiento del habla tiene que lograr ser nuestra corona. Tenemos que transformar nuestras palabras para que no sean simples palabras, sino que sean palabras elocuentes que eleven la alegría y la risa en los oídos de todos los que las oyen. Y también debemos recordar que Moshe bendice a Neftalí, dice el deseo de Neftalí está satisfecho. ¿Qué significa esto? Que está satisfecho, que se refiere al nivel de voluntad de la dimensión de Keter, es decir, cumplimos y por lo tanto eso está satisfecho, hemos llegado a la corona, donde toda experiencia es puro placer, el estado de ser donde ya no hay nada fuera de uno mismo. Curiosamente, este sentido de la risa y el sentido de Naftali, de las palabras elocuentes, está asociado a esta fiesta de Esther, de Purim, en donde se dan ciertos acontecimientos
que van a lograr la transformación de un decreto de muerte en la salvación del pueblo judío. Es decir, si ustedes recuerdan la historia de Esther, en la historia de Esther, Esther y su tío Mardoqueo juegan, Mardoqueo o Mordejai, en, de acuerdo a cómo está traducido, juegan el papel de héroes en la fiesta, pero estos fueron sentenciados a la muerte. El pueblo judío entero fue sentenciado a la muerte, pero por providencia divina, por sus acciones, etcétera, este decreto de muerte fue transformado en vida. Y este es el sentido espiritual que nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida. El sentido de transformar nuestra espiritualidad interior, estas preocupaciones que nosotros tenemos, simbolizadas por el pez, en este caso Daag, que son nuestras preocupaciones, que sean transformadas en risa y en palabras elocuentes. Entonces, cuando estemos estudiando el libro de Esther, tenemos que darnos cuenta precisamente de estos argumentos de la historia, de estos héroes y villanos, como en todas las historias bíblicas, que existen, no son más que símbolos de nuestra transformación espiritual. Es decir, estos símbolos están representados por una reina, por un rey, el rey Ahasverosh, el malvado Amán, el bendito Mordejai, quien es el que debe enfrentarse a Amán y transformar ese decreto de muerte que debían ser colgados todos los judíos en la horca y transforman toda la historia en la salvación del pueblo judío y por lo tanto el malvado Amán tiene que también ser exterminado. Y sí, como hemos estado viendo en los mensajes diarios que he estado escribiendo, eh, allí hay ciertos rezagos de historias que tenemos que irlas enlazando. El bendito Mordejai es el que encarna a, a Jacob y el maldito Mordejai es el que encarna al descendiente de Esaú, que es Amalek. En estas historias, en realidad, todas las historias bíblicas dan la vuelta alrededor de los personajes que son familiares entre sí, pero todo esto es señal de que está hablando acerca de nuestra propia interioridad. Y la historia de Esther viene a ser cerrar un ciclo de cumplir finalmente el mandamiento establecido en la Torah que dice, borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. El maldito Amán, que es el malvado de la historia, es descendiente de Amalek y tiene que ser exterminado. Naturalmente que no se trata de terminar con la vida de ninguna persona, sino que este personaje simboliza, personifica a la duda, a nuestras preocupaciones. Y este es el sentido inclusive del pez. El pez, vamos a ser pescadores, pescadores de hombres, en el sentido de dejar atrás, sacarnos de nuestras preocupaciones y culminar nuestro ciclo de estudio con palabras elocuentes y con la risa, porque la risa es la motivadora de todas las transformaciones interiores que tenemos que realizar. Nuestra interioridad tiene que ser transformada, tiene que ser redimida, tiene que culminar cada vez, cada ciclo con risa y con buenas palabras. Recuerden que la Biblia siempre nos motiva a blandas respuestas, que las blandas respuestas aplacan la ira. Buenas palabras, porque las palabras buenas edifican
Y se trata siempre de construir. ¿Construir qué? Un mundo mejor. Un mundo mejor para nosotros mismos, nuestro mundo interior, así como el mundo para nuestros hijos y el mundo en general, todo el mundo, porque va a ser influenciado por nuestras propias acciones, por nuestras propias palabras, por nuestros propios pensamientos.